noches a todos nuestros participantes, asistentes. Le damos la bienvenida a esta nueva ponencia del primer curso nacional de Cuidado Integral de Médicos Jóvenes. Como les mencionaba, el día de hoy nos acompaña el licenciado César Tapia Parra, que es abogado corporativo de la Universidad de San, es profesor universitario de Argumentación y Debate y director general del Campeonato Escolar y Debate Escolar de la Universidad de San. Y el tema a tratar de hoy en esta sesión es la abogacía y derechos laborales, en donde aprenderemos conceptos básicos de los derechos laborales, así como el rol de la abogacía como herramienta en el desarrollo profesional. Buenas noches, licenciado. Ya puede prender su cámara y su audio. Listo. Hola, Kiara, ¿qué tal? Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a esta pequeña charla, este pequeño conversatorio que vamos a tener el día de hoy. En primer lugar, agradecer a la invitación y bueno, entonces, sin más dilaciones, vamos a iniciar con la presentación. Voy a proceder a compartir pantalla en este momento. Listo, entonces la dinámica de preguntas las pueden escribir en el chat y luego Kiara nos va a ayudar moderando las preguntas. Quizás terminando el primer bloque podemos responder algunas preguntas y luego iniciamos el segundo bloque. ¿Está bien, Kiara? Ya me apoyas con eso. Bueno, lo primero, para iniciar esta charla, este conversatorio que vamos a tener hoy como parte de este curso, está relacionado sobre todo a lo que es abogacía y salud, ¿no? En general son dos campos profesionales que están vinculados en distintos momentos, están vinculados en distintas instancias y finalmente son complementarios, ¿no? Son profesiones que si bien aparentemente son bastante distintas, se terminan vinculando en general en muchos aspectos y en muchas instancias en general. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver hoy día dos enfoques principales o vamos a orientar con esta charla, esta ponencia en dos contenidos principales. Primero, como el rol de la abogacía en proyectos y apoyos de políticas. Esto es en general, vamos a entenderlo como políticas y proyectos relacionados a la salud. ¿Está bien? Cómo la abogacía está, o los abogados estamos siendo parte finalmente de estos proyectos, entonces, y en qué áreas ustedes también van a poder interactuar con los abogados, ¿no? Ojo, no necesariamente pensemos que el abogado única y exclusivamente es aquel profesional que aparece cuando hay un problema o una controversia y bueno, hay que solucionarla, no. Vamos a ver cómo es que finalmente cada vez la profesión es más multidisciplinaria también e interactuamos bastante en general con muchas otras profesiones. Y el segundo punto que vamos a abordar son conceptos laborales básicos con énfasis en el SERUM. ¿Por qué hacemos este énfasis? Por la orientación justamente del curso y porque muchos de los asistentes o están próximos o incluso pueden estar ya ejerciendo en el SERUM. ¿Está bien? Entonces, vamos con la primera parte de la tabla de contenidos y vamos a hablar de la abogacía relacionada en proyectos y apoyo para políticas de salud. Ah, esto por acá. Listo. A ver. Lo primero que tenemos que entender es que la vinculación entre el derecho y la salud tiene un origen legalmente, o sea, tiene un amparo constitucional. ¿A qué me refiero con esto? Que el derecho a la salud en general es un derecho reconocido en nuestra Constitución, en el marco normativo en general. Lo encontramos explícitamente en el artículo 7 de la Constitución, pero también hay un desarrollo integral de este derecho a la salud. Y esto es muy importante. Entonces, partimos que el derecho en general, el derecho a la salud, es reconocido por la sociedad mediante sus leyes, mediante sus normativas, mediante su constitución, como algo importante, como algo que las personas deben tener, no solamente gozar de este derecho, ¿no? ¿A qué es importante? En primer lugar, siempre hablamos de la importancia que tiene reconocer un derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la salud es un derecho bastante antiguo, ¿no? Es, digamos, uno de los derechos más importantes. Pero, por ejemplo, no muchos derechos han sido reconocidos o tienen esta antigüedad, ¿no? Por ejemplo, el derecho a votar de las mujeres es un derecho que se ha conquistado hace muy, muy poco. Probablemente muchas de nuestras abuelitas no nacieron con el derecho a votar. Hoy es súper normal, por ejemplo, que las mujeres voten, ¿no? Entonces,
Ahora, en primer lugar, entonces, como yo les decía, lo más importante es que existe un reconocimiento de parte de la sociedad mediante su constitución de la salud, ¿no? En general, pero no solo, digamos, ya actualmente ya las sociedades, en las corrientes te dicen, oye, no es suficiente que tú reconozcas un derecho, ¿no? Y es como el dilema que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora ya no se habla de reconocimiento de derechos, ahora se habla de garantizar el acceso a estos derechos, ¿no? Y vamos a ver eso un poco en el siguiente slide que se nos plantea. ¿Está bien? Entonces, la primera vinculación es una vinculación al máximo nivel, ¿no? Ojo que únicamente no nos quedamos en la normativa de nuestra constitución en general, sino también el derecho a la salud parte del reconocimiento de tratados internacionales, de organismos multilaterales. Tenemos organizaciones tanto de derecho público, como llamamos nosotros, como por ejemplo la OMS en todas sus instancias y en todos sus proyectos, y también tenemos bastantes instituciones privadas, ¿no? ONGs, centros de investigación, universidades, que hacen que finalmente el derecho a la salud sea no solamente reconocido, sino aplicado en general. Y es la primera reflexión de esta noche, ¿no? Eh, Cuando hablamos de un derecho exclusivamente declarativo y de un derecho aplicativo, ¿no? Un derecho declarativo es cuando efectivamente, ¿no? Yo reconozco, por ejemplo, en un papel rimbombante y súper complejo de, oye, las personas tienen derecho a esto, a esto, a esto y a esto. ¿Está bien? La pregunta, perdón, mejor dicho, antes el mayor logro era ser reconocido en ese papel, ser considerado, ¿no? El derecho al voto, el derecho a la salud, la identidad, la seguridad, todos los derechos que se les puedan ocurrir, el máximo logro que podían obtener es ser reconocidos en estos textos de los abogados, de los juristas, en las constituciones y en las leyes, ¿no? La tendencia actual ya no es meramente declarativa. Declarativa significa, oye, está ahí, está declarado, ¿no? Es una declaración. Lo importante ahora, ojo, pero presupone que, o sea, es necesario que sea declarativo. Lo importante ahora es la parte aplicativa de ese derecho. ¿A qué me refiero? No es suficiente que yo declare que existe un derecho. Por ejemplo, y el hecho de que yo declare que todas las personas tienen derecho a la salud hace que el servicio que se brinde sea mucho mejor. El hecho de que yo solamente declare en un papel hace que el derecho automáticamente se aplique y todos tengan y puedan gozarlo. La respuesta es No, bastante doctor. claro, muy bien. La respuesta es sencilla y es no. Entonces, antes nuevamente les digo, la lucha era porque me declaren el derecho. Hoy la lucha ya no es la mera declaración, es la aplicación, es cómo es que este derecho está siendo desarrollado en la sociedad. Y la pregunta básica que yo me tengo que hacer es, ¿cómo es el acceso de las personas a este derecho? De nada me va a servir si es meramente declarativo, rimbombante, muy bien escrito, en piedra o en hojas de oro, si es que finalmente yo digo que tienen derecho a la salud y las condiciones de acceso son mínimas o nulas en general. Entonces, es como formalmente la gente tiene derechos, pero materialmente no los tenemos. Entonces, esta es la primera reflexión que tenemos que hacer. No debemos limitarnos a decir, oye, tengo derecho a la salud. No, tengo que buscar herramientas, tengo que buscar gestiones, tengo que realizar acciones que permitan aplicar el derecho en general. Si no, no estamos creciendo como sociedad. Ahora, hay que también tener bastante cuidado con ciertos discursos, ¿no? Y con ciertas reflexiones o con ciertas manipulaciones que se puede hacer en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, que nuevamente, ¿no? Vamos a reconocer que a partir de mañana todo el personal de salud, mañana publicamos una ley, todo el personal de salud, incremento salarial del 50%. Probablemente entonces nos alegremos, pero
materialmente en la aplicación eso es algo imposible por un tema presupuestal, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo declarativo siempre debe ir de la mano con lo aplicativo. Esa es la primera reflexión de esta noche, ¿está bien? Una reflexión inicial, pero es una reflexión bastante importante, ¿no? Hay muchas personas que únicamente omiten o únicamente basamos en decir, oye, hay que garantizar derechos y después no nos preocupamos de la aplicación de los mismos. La reflexión final es sencilla, ¿no? ¿Todos tenemos derecho a la salud en el Perú? Sí. ¿A cuántos accedemos? Y ya no solamente se habla, hay tres barreras, está bien para finalizar esto. Lo primero es el reconocimiento del derecho. Luego es que las personas tengan acceso a ese derecho. Y el tercer pilar es la calidad de acceso que yo tengo. ¿Se dan cuenta? Primero, tengo el derecho. Segundo, a ver, la primera pregunta que me voy a hacer es, ¿tengo el derecho? ¿Derecho a la salud? Sí. Dos. Segunda pregunta que tengo que hacerme es, ¿tengo acceso a ese derecho? Ahí probablemente las respuestas cambien. Si estamos en la ciudad, una ciudad como Lima, probablemente sea mucho más sencillo. Si estamos, por ejemplo, en un pueblo de Huancayo, probablemente no sea tan sencillo, ¿no? O si estamos en una zona rural, en la periferia ya, es distinta la respuesta. Y la tercera pregunta a la que debemos aspirar es, ¿qué calidad de acceso tengo, no? Porque imagínense que me digan, sí, o sea, ¿gozo del derecho a la salud? Sí, excelente primera pregunta. Segunda pregunta, ¿tienes acceso? Sí, hay una posta en el pueblo donde estoy. ¿Cómo es la calidad? La posta no está equipada, soy el único personal médico y no hay buenas condiciones. Entonces, ya no falla la declaración, ya no falla el acceso, me está fallando la calidad del acceso. Entonces, se dan cuenta, son tres discusiones en tres momentos distintos. La primera, la discusión superada, la única superada, es la declarativa. El acceso y la calidad del acceso a un derecho es la discusión que debemos tener ahora. ¿Está bien? Nuevamente, no solamente ya es suficiente que yo tenga acceso a algo, sino qué calidad de acceso estoy teniendo a eso. ¿Listo? Entonces, cerramos acá la primera reflexión en general de que el derecho no solamente debemos verlo como una suerte de libro de declaración, sino que es esfuerzo y materia también de los profesionales en general de todas las ramas, que esto sea aplicativo y que tenga una calidad bastante, bastante considerable. Ahora, los abogados, a ver, los médicos, el personal de salud, por ejemplo, tiene N especialidades, ¿cierto? Hay especialidades que hasta uno no se puede imaginar en general en la medicina. Lo mismo sucede en el derecho. Antes, y creo que es algo similar de ambas profesiones, por ejemplo, existía el médico del pueblo, el médico general, ¿cierto? Lo que llamamos ahora. Y era un médico que tenía que ser especialista, o bueno, dominaba al menos un poco de todo. Eran los todistas, como se decía, ¿no? Entonces, el médico era literalmente sabía todo, de todo un poco. Ese era el perfil de un médico. Lo mismo pasaba con los abogados, éramos los abogados todistas, ¿no? Sabían un poco de todo, entonces tenían un conflicto X al abogado, un conflicto Y al abogado, un conflicto Z al abogado, ¿no? Eso es, digamos, algo que ya es generacionalmente antiguo. Hoy es completamente distinto. Hoy estamos en el área, en la época de la especialización en general, ¿no? Ya no hablamos del médico general. Si bien todos salen como médicos generales, por ejemplo, profesionales en términos generales, hoy la apuesta es por la especialización de las personas. Entonces, por ejemplo, los abogados, así como los médicos, tienen N especializaciones laborales, civiles, mercantiles, tributarios. Existe derecho hasta de la moda. Entonces, existe derecho de libre competencia, entonces hay tantas especialidades como, como existen en la medicina, ¿está bien? Pero, ¿en qué áreas confluyen, o sea, en qué áreas probablemente ustedes van a encontrar si van a tener que tratar con abogados? Acá hay algunas, no, no es una lista donde únicamente son estas, probablemente haya muchos más, pero son las principales que he logrado identificar. Lo primero, vamos a, el derecho entra en estas áreas, por ejemplo, en la primera gran área es el diseño de la normativa legal relacionada a la salud. Por ejemplo, ustedes saben que existe una ley de salud, ustedes saben que existe una ley para X.
para Y, para Z. N leyes, N reglamentos, N decretos, resoluciones. Entonces, ¿quiénes trabajan diseñando esta normativa? Son abogados. Abogados que se encargan de diseñar, redactar, publicar, etcétera, pensar, idear, corregir, diseñar toda la normativa, todas las leyes, y son desarrolladas, ¿no? Entonces, por teoría básica, es decir, las leyes las emite el Congreso, sí, también, pero finalmente quien reglamenta las leyes, por ejemplo, es el Poder Ejecutivo, ¿no? Hace todos los reglamentos, lo hacen ahí. Entonces, toda la normativa legal, por ejemplo, y lanzando un ejemplo adicional, ¿no? Al tema. Por ejemplo, existe una ley para el serum. Ah, ya. ¿Quién la hizo? Probablemente abogados junto con médicos. ¿Está bien? Entonces, la primera área donde coincidimos, donde la abogacía se junta con el área de la salud, es en el diseño del sistema. ¿Está bien? El diseño normativo de cómo es que se va a implementar este derecho. ¿Está bien? Porque nuevamente, lo más grande es decir que tengo derecho a la salud, pero esto necesita un desarrollo dentro del sistema. Necesito reglamentos, necesito resoluciones, tengo en instituciones en el sistema de salud, necesito temas muy especializados, entonces eso ayuda bastante. Entonces, la primera área de interacción entre la abogacía y la salud está en el diseño del sistema legal que va a sustentar. ¿Listo? La segunda área donde confluyen bastante, y esto es digamos, la más obvia y evidente, es en el patrocinio de las controversias. ¿A qué me refiero esto? Cuando existen conflictos o controversias dentro del sistema de salud y están abogados especializados en esos temas para poder actuar. Por ejemplo, si estamos en un tema paciente médico o paciente profesional de salud que implicó, por ejemplo, no sé, alguna negligencia, algo controversial, vamos con un abogado penalista especialista en ese tema. Oye, tengo un tema civil, un tema de una indemnización que hay que pagar. Necesito un abogado civil que me ayude a ver esto. César, yo trabajo en el hospital X y no me respetan mi régimen laboral, me están haciendo hacer mucho más horas de la que debería. Ya, voy con un abogado laboral a que defienda mis derechos, ¿está bien? Así como hay especialidades nuevamente, ¿no? Entonces, la segunda área donde el derecho y la abogacía confluyen es cuando hay controversias. De distintos tipos, sí, porque así como nuevamente, no es que solo haya un tipo de controversia, hay penales, civiles, laborales, administrativas, entonces hay abogados ya especializados en cada una de esas áreas que van a poder, y ojo, no es meramente, digamos que no es meramente que los abogados vayamos o vayan a patrocinar solamente a los profesionales de salud, no, también lo hacen a los pacientes, lo hacen a las autoridades, lo hacen a los ejecutores. Entonces, hay distintos actores o personas involucradas en sus prácticas profesionales, en las prácticas de salud, que cada una tranquilamente en una controversia va a tener, por ejemplo, un abogado, ¿no? Entonces, no es que el abogado solo va a defender al médico, no, hay abogados para los pacientes, abogado para los hospitales, para las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, esa es la segunda área de interacción. Vamos ahora con la tercera área y es un área que está en bastante desarrollo en general en la sociedad y no es, perdón, en nuestra realidad, que son las superintendencias especializadas en salud, que es su salud, ¿no? Actualmente ya, por ejemplo, la normativa ha avanzado de tal manera que la salud incluso ya tiene organismos especializados, instituciones especializadas que permiten ver temas exclusivos a prestación de servicios de salud, ya sean públicos o ya sean privados, ¿no? Es como, eh, por excelencia, su salud tiene facultades bastante interesantes para emitir y para dar opiniones o para brindar sanciones o para fiscalizar el rol de los actores, ¿no? Nuevamente, no se limita únicamente a una defensoría del paciente, sino es integral en general. Hacemos el análisis se hace el análisis integral de cada caso
de acuerdo a cada contexto. Otra área importante y bastante relevante en el mercado de la salud es el derecho de seguros, ¿no? Entiéndase el derecho de seguros como el área específica del derecho que está relacionada a todo lo que es eh, una suerte de coberturas de se me ha ido el término en este momento, cobertura de siniestros relacionados a temas de salud, ¿no? Por ejemplo, acá entran los derechos y también seguros, los seguros más clásicos que conocemos, por ejemplo, los seguros de vida, los seguros para profesionales de salud, los seguros de responsabilidad, los seguros de negligencia, N seguros que se protegen, que son nuevamente para los propios profesionales, para los pacientes en general. eh, hay una rama que se especializa únicamente en la implementación y la aplicación de estos seguros. Luego, ya un poco más también relacionado a temas de la academia, hay dos grandes áreas que actualmente también se desarrollan, ¿no? Y esto, digamos, desde un punto de vista ya más científico médico o de debate académico que finalmente se da en la realidad, ¿no? Y hablamos de la bioética y de la misma manera del transhumanismo, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, el transhumanismo como el maximizar el uso de la tecnología para que las personas puedan superar las capacidades físicas habituales, ¿no? Entonces, también, y probablemente, por ejemplo, todos los que hayamos pasado por una universidad en general, independientemente de la carrera, hemos llevado, por ejemplo, algo de ética o hemos llevado algo de responsabilidad social o relacionado a esos temas, ¿no? ¿Por qué acá confluyen bastante? Porque muchas veces el complemento del derecho es la ética, ¿está bien? Hay un límite interesante entre lo que es ético y lo que es legal. No necesariamente todo lo legal es ético, pero y entonces ahí hay una conversación interesante. Entonces, hay momentos y probablemente los cursos de ética son enseñados en su mayoría por abogados, ¿no? En la mayoría de facultades o por personas relacionadas a las ciencias sociales, ¿no? Filosofía, sociología, eh, pero es un área de interacción más académica, ¿no? Obviamente ya en la aplicación práctica se va mezclando, ¿no? Luego vamos a otra área de interacción, que es el área, esta es una de las áreas muy más recientes en general, que es el área de compliance en áreas de salud, ¿no? El compliance es básicamente un sistema de prevención de riesgos. Es como los sistemas están diseñados. Abogados se ponen a pensar, por ejemplo, imagínense que yo tengo un establecimiento penitenciario el área de compliance de mi sistema, perdón, tengo un hospital, por ejemplo. El área de compliance del hospital se encarga de evaluar las situaciones, qué situaciones pueden generarme mucho más riesgos y hacer planes que me puedan mitigar ese riesgo. ¿Está bien? La diferencia es que estas organizaciones, este compliance se hace de manera se hace en tres momentos, antes, durante y después. Entonces, la prevención de riesgos de todo tipo, riesgos laborales, riesgos de salud, todos los riesgos ya tienen, uno se anticipa a ciertos y elaboran manuales, ¿no? Entonces, oye, pasó esto, mi reglamento dice que ante estas controversias, ¿está bien? Y finalmente, en un espacio como este, por ejemplo, es la manifestación de los voluntariados sociales, ¿no? El rol de las organizaciones ONGs no gubernamentales, sociales, en la sociedad, en la promoción de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los voluntariados, yo creo que acá al menos casi todas las personas han ido a algún voluntariado en general, también están muy relacionados con abogados, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos en un contexto, en una sala, invitados por una organización también que es de eh, pues, funciona muy similarmente a un voluntariado. Entonces, también, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, la capacitación, los abogados estamos presentes en las áreas de salud. ¿Está bien? Entonces, esto es un pequeño mapeo que he realizado
de cómo es que el derecho está relacionado y cómo es que ustedes en la práctica van a terminar interactuando con abogados, ¿no? Obviamente estamos hablando en áreas de la salud, ¿no? No es una invitación a que ustedes cometan algo ilegal o requieran asesoría de ese tipo por temas extra de salud, ¿está bien? Entonces, esa precisión sí es necesaria hacerlo. Bueno, entonces vamos ahora. Bueno, doy por finalizada la primera parte del derecho en áreas de la salud. Básicamente tenemos que llevarnos dos reflexiones importantes. La primera, que ya no es suficiente hablar de declarar un derecho ni de garantizar su acceso, sino ya en un tercer análisis debemos empezar a pensar qué calidad de derecho estamos brindando a las personas o qué calidad de derecho se está brindando a los usuarios de salud. Y lo segundo es que existen espacios donde ustedes van a tener que interactuar con los profesionales del derecho, con los abogados, con los profesores que sean abogados. Sí, hay espacios donde se van a dar. Las áreas no son excluyentes, significa que pueden combinarse. Hay muchos temas que se trabajan. Ustedes lo ven acá. El diseño del sistema básicamente es un trabajo conjunto. ¿Está bien? Entonces, con eso damos por finalizado el primer bloque. Ahora tomamos inmediatamente este segundo bloque que quizás estaba siendo un poco más esperado. Y justo también estamos yendo con el tiempo. Vamos con los conceptos laborales básicos que van a ser con énfasis en Serum. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que ver es, por ejemplo, yo vengo del mundo corporativo, ¿no? En el mundo corporativo, los abogados, en el mundo es como terminamos los estudios y automáticamente durante los estudios podemos ser practicantes, luego somos practicantes, perdón, durante los estudios podemos ser practicantes preprofesionales, ¿no? En cualquier despacho, empresa, organización. Luego, el tiempo para ser practicante preprofesional es el que nos demoremos en egresar, ¿no? En salir de la universidad. Una vez que uno tiene la condición de egresado, podemos hacer un año más de prácticas profesionales. Una vez terminado ese año, todos entramos al mercado laboral, ¿no? Ese es básicamente cómo funciona en el ámbito privado y en una profesión, digamos, más habitual. Entonces, esto sucede con economistas, administradores, ingenieros. En su mayoría se sigue eso, ¿no? Practicante preprofesional, practicante profesional, y de ahí ya empiezo a ser asistente y subir y escalar en la organización en donde yo esté, ¿no? Ese es básicamente el camino para un profesional que no es de la salud. Ahora, el profesional de la salud tiene un camino distinto, ¿está bien? Y el serum incluso ya tiene un valor legal. En el campo del derecho, para finalizar la comparación e irnos de lleno, en el campo del derecho existe algo muy similar al serum, que es el cesigra, se llama. Pero a diferencia del serum, el cesigra no es obligatorio para que un abogado pueda ejercer o en el sector público. ¿Está bien? En cambio, en el serum sí es un requisito para que puedan ustedes continuar con su desempeño en el sector público. Entonces, creo que por eso el Serum tiene ese valor y tiene un régimen distinto que vamos a conocer hoy. ¿Está bien? En derecho se llama CESIGRA, pero básicamente es como un programa de prácticas que no tiene la misma estructura ni importancia muchas veces gratuito incluso. A ver, vamos a hacer unas consideraciones previas antes de abordar este tema a profundidad. Bueno, no tanto porque es la charla perdón, la capacitación de hoy busca ser light, busca ser dosificada y también pero no por ello omitir temas bastante importantes. ¿Está bien? La primera consideración la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es el SERUM? Bueno, es el servicio que brindan los profesionales de la salud en la comunidad rural y urbano marginal del Perú. Ujú. Entonces, el SERUM es el servicio que los profesionales de salud brindan en su mayoría en todo nuestro país, en zonas primarias de atención. ¿Listo? ¿Para qué realizo el serum? O sea, ¿cuál es la utilidad, profesores? Lo primero es para ingresar a su residentado médico. ¿Está bien? Segundo, para que puedan laborar en entidades públicas. Y tercero, que es un beneficio también interesante, puedan acceder a becas del Estado. ¿Está bien? Entonces, el serum tiene básicamente esas tres utilidades, ¿no?
profesor, yo lo hago porque en general me obligan, también puede ser una razón, pero no es una razón diseñada en general, ¿no? Eh, si obligaran únicamente a que hagamos eso y no nos den beneficio alguno, creo yo que sería distinto. ¿Está bien? En este caso no es, digamos, se da beneficios a las personas para que, eh, bueno, más que se da beneficios, se tienen que brindar beneficios si es que yo tengo que hacer un sistema obligatorio. ¿Está bien? ¿Cuál es la base legal? Y esto quizás, obviamente no vamos a leer todas las leyes y toda la normativa, no haría mucho sentido, pero siempre es bueno que ustedes quieren, pueden tomarle un screen o algo a esta base legal y, no sé, están en el Serum un día o sus días de descanso y van revisando, ¿no? Tenemos la ley 23.330, que es literalmente la ley del Serum, que tiene su propio reglamento, la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo, que vamos a conocer un poco por qué sería importante que yo conozca eso, los decretos legislativos 1153 y 1161 relacionados con la actividad laboral de profesionales de la salud, y la resolución ministerial 1159 y el instructivo del Ministerio de Salud. ¿Está bien? No voy a ahondar en esto, no vamos a hacer una lectura de la ley, no es el objetivo, pero son consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es la base legal. Entonces, ¿se acuerdan de lo que hablamos en el primer bloque? Ya, abogados se sentaron junto con médicos y diseñaron estas normativas para que estén al servicio de abogados y médicos en su serum. ¿Está bien? A ver, la primera pregunta es sencilla. ¿Cuáles son mis derechos si es que o si es que estoy ahorita en el Serum, o cuáles van a ser mis derechos si es que estoy próximo a entrar? Obviamente los derechos son los derechos que tiene cualquier persona en la Constitución, consagrados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No es que, profesora, dice, no dice que tengamos derecho a la vida, entonces, como serumista no tengo derecho a la vida, no. Entiéndase que gozan de todos los derechos, pero hoy vamos a revisar estos 5 que son específicos para el tema de o el CERU. ¿Está bien? El primero es gastos de instalación. ¿Está bien? Significa que a mí me tienen que reconocer cuando inicio un CERU mis gastos de instalación. ¿Qué son gastos de instalación? Significa que puedo cobrarles e irme, no sé, en avión en primera clase. No, a ver, los gastos de remuneración están compuestos por una remuneración, ya vamos a hablar ahora, y los pasajes de ida y vuelta. Evidentemente, los precios son precios de mercado, ¿está bien? No puedo yo pedir pasajes y vuelta como si me estuviera yendo, no sé, al otro lado del planeta, ¿está bien? Entonces, no. El primer derecho que debo tener es que se me reconozcan mis gastos de instalación. ¿Listo? El segundo derecho que tengo es el derecho a una remuneración. Tenemos 2 PPTs ahí porque creo que ese es un tema que interesa bastante en general. Luego tienen derechos a licencias y permisos siempre y cuando sean solicitados en forma y ley ante la autoridad a la que ante la autoridad en la que se encuentran a cargo. Por ejemplo, puede ser MINSA, puede ser SIMINSA, DIRESA en todos sus niveles, salud, PNP. Cada uno tiene en general esto. ¿Está bien? ¿Tienen derecho a pedir licencias y permisos? Sí, pero no, digamos, lo que es un derecho pedirlo sí, pero no necesariamente va a ser concedido siempre. ¿Está bien? Las licencias siempre tienen que tener una justificación, o si es que no tienen alguna, quizás hay algunas que uno puede pedir sin goce. Luego, tengo derecho a una jornada laboral médica. Es literalmente la ley del trabajo médico, que en términos, digamos, numéricos son 6 horas diarias, 36 semanales o su equivalente a 150 horas mensuales. También ese es como el paquete de horas de la jornada laboral médica por ley. Entonces, profesor, acá incluyen las guardias, cómo se hace eso, vamos a revisarlo después. Está bien, entonces, en términos simples, 6 horas diarias, 36 semanales o su equivalente a 150 horas mensuales. ¿Listo? Y por último, otro de los derechos más importantes es la resolución de término de serums. ¿Está bien? Esta debe emitirse en un plazo de 72 horas posteriores a la entrega de documentos de cierre a tu direza, Jerez, donde estés asignado. ¿A qué me refiero con esto? Una vez que termino yo mi serum, ahora, hay una serie de requisitos que les van a pedir de documentación.
¿Está bien? ¿Desde cuándo corre el plazo para que desde cuándo corre el plazo de las 72 horas para que me entreguen mi resolución de término de serums? Corre desde el momento en que yo ya entregué la documentación completa y no me la hayan observado. ¿Está bien? No, no voy a entregar yo solo una documentación contra 72 horas y decir, no, este, no me están cumpliendo. No, tengo que entregar la documentación completa. Una vez completa, recién empiezo a contar las 72 horas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que entender. Son 5 derechos dentro de igual, nuevamente les repito, no es que no tengamos otros, sino 5 derechos bastante importantes en general y creo que los que más interés siempre tienen sobre los que hacen serums. Ahora, vamos a ir, profesor, ¿cuánto me corresponde a mí? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuál es entonces? Este es el cuadro de remuneraciones para Serum de vigente. O sea, este es el actual, el del 2023, ¿no? Ahí tienen el sueldo básico de acuerdo a la profesión. Empezamos por médicos, dentistas, químicos farmacéuticos, obstetras, enfermeras, tecnólogos, ingenieros, médico veterinario, biólogo, psicólogo, nutricionista y asistenta social. ¿Está bien? Esas son todas las profesiones que están incluidas dentro del Serum y la ley y el cuadro de remuneraciones para este año. Como se dan cuenta, todos, todas estas profesiones relacionadas exclusivamente a las áreas de salud. No estamos ahí los abogados, no está un ingeniero civil, no está un arquitecto, no está un ingeniero, no. O sea, hay un ingeniero sí, pero es el ingeniero sanitario. No está bien, entonces ahí está, se detalla cuál es el sueldo básico y hay algún tema de guardias también, diurna y una guardia diurna ordinaria por día, por mes. Ustedes también saben que hay algunos adicionales cuando es un bono por zona alejada y frontera o cuando es un bono por zona de emergencia. ¿Está bien? ¿Cómo sé cuál es un bono de zona alejada y de frontera? ¿Cómo sé que es un bono de zona de emergencia? Revisamos simplemente la normativa citada previamente, ¿no? O hacemos algo súper sencillo que ahora nos ahorra bastante tiempo, que es terminar la charla y abro mi Google y le pongo cuadro de remuneraciones Serum 2023 y nos va a aparecer cuando hablo de una zona alejada y cuando hablo de una zona de emergencia. ¿Está bien? Profesor, consulta, significa, por ejemplo, si yo estoy en la categoría de químico farmacéutico, voy a cobrar líquido los 4.224 más si he hecho unas guardias, lo que me corresponde. ¿Es lo que cobro líquido? ¿Es, una, ¿Es lo que voy a cobrar líquido? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? La respuesta es no. Estos son los cuadros de remuneraciones sin descuentos. Profesor, ¿hay descuentos? ¿Por qué me van a descontar si yo no? A ver, sí. Estas remuneraciones implican algunos descuentos que, ojo, son descuentos de ley. Si les hacen descuentos adicionales a los que vamos a ver, sí tienen que estar alertas en sus boletas de pago. ¿Qué tipos de descuento hay? Y esta es una información tomada directamente desde el MINSA, desde la web del MINSA, que nos dice que hay 4 tipos de descuento. El primero es evidentemente el asociado al régimen pensionario. ¿Está bien? Te van a descontar si estás en la ONP el 13% y si están en alguna OFP es un poco más, ¿no? Es la comisión y de acuerdo a la AFP en que se encuentren y el sistema en el que estén. Entonces, al momento que ustedes también llenan la documentación para el Serum, tienen que especificar si son ONP o si son AFP. ¿Está bien? La elección va a depender mucho de cuántos informen y la edad que tengan y cuál es su proyección de ganancias. ¿Está bien? Otro descuento que puedo tener es el impuesto a la renta en quinta categoría. ¿Está bien? Significa que si yo facturo más de 7 UITs, la UIT ahorita está ya 4.950, esa información no está actualizada, está en 4.300, eh, voy a tener que pagar un impuesto que va entre el 8 y el 14%. ¿Está bien? Evidentemente, todos acá, si es que hago más de
en algunas escalas salariales con 6 meses ya están superando, entonces ya aplicaré un descuento de impuesto. ¿Está bien? Otro descuento que puede haber es por mandato judicial de alimentos, ¿no? Espero que no sea el caso, realmente lo espero, pero también me pueden descontar si es que lamentablemente soy un padre o una madre que omite en dar alimentos o hay algún mandato judicial. Entonces el juez puede ordenar algún tipo de descuento. No del 100%, ojo, pero sí un porcentaje de esto. ¿Está bien? Y también hay algunos descuentos de ley de colegios profesionales, ¿no? Algunas cuotas o asignaciones que queda a libertad del médico, ¿no? Del profesional de la salud. Entonces, solo puede haber estos cuatro tipos de descuentos. ¿Puede haber descuento por fiestas patrias para el compartir? No. ¿Puede haber descuento para repartir canastas navideñas a toda la institución de salud de la posta o de donde estoy? La respuesta es no. Estos son los únicos descuentos de ley. Cualquier otro gasto que hagan ustedes es fuera de eso y tiene que ser con su consentimiento. Ahora, si es que hay algún descuento que no figura acá y ustedes les están realizando, es momento sí de ver nuevamente la boleta y alertar y vamos a ver a dónde podría acudir yo, si es que siento que están vulnerando mis derechos. ¿Está bien? A ver, recomendaciones para el día a día, quienes ya están haciendo el serum o quienes, digamos, están planteando, pero creo que como veía yo también cuando recolectaba la información, creo que estos consejos son básicamente aplicables a cualquier profesión. Lo primero, hay una regla básica que es la regla que todo sea por escrito y los abogados lo conocemos en la perfección. Por ejemplo, me están pidiendo por favor que haga más horas y me van a pagar. ¿Está bien? Imagínense que el profesional de salud hace esas horas y después no le pagan. ¿Cómo reclamo? Voy y le digo a alguien, a la Defensoría del Médico o al Poder Judicial o a mi abogado, él me dijo que me iba a pagar. ¿Y ahí? ¿Tienes alguna prueba, alguna evidencia, algo? No, él me dijo. Ah, ya. Lo citan ambos. Yo no te lo dije. Palabra contra palabra se anula. Entonces, la primera regla de oro, y más aún cuando estamos ejerciendo la profesión y se les pueden exigir muchas cosas, es la regla es todo por escrito. La evidencia escrita es más valorada que cualquier dicho, ¿está bien? Entonces, si es que me están haciendo hacer más horas, si es que tengo que quedarme más guardias, si es que me están haciendo pedir una licencia, cualquier situación que yo vea que no es normal o no es de acuerdo al desempeño, la dejo por escrito. Ah, ya, ¿tú quieres que me quede mañana 3 días aunque no me toque? Mándamelo por escrito. ¿Está bien? Es su derecho a pedirlo por escrito también. La segunda recomendación, y suele suceder también en bastantes zonas rurales, es no acepten cargos distintos para el que está. Por ejemplo, imagínense que le dicen, pucha, doctor, usted es el único ya, va a ser el jefe del establecimiento o jefa del establecimiento, o puede hacerse responsable de esto. No, muchachos, no, chicos y chicas. El hecho en que yo acepte cualquier cargo distinto los expone a ustedes a cualquier tipo de responsabilidad. ¿Está bien? Como serumista, como estando en ese nivel, hay protección para ciertas situaciones. Pero si ustedes aceptaron porque, no sé, muy buena gente, porque, profesor, siempre la solidaridad ante todo, sí, puede ser cierto, puede ser importante, pero los riesgos también son altos. ¿Está bien? Si es que pasa algo, no es lo mismo ser el médico o el personal de salud en Serum que ser el jefe de establecimiento nombrado hace 2 días por X y Z. ¿Está bien? El riesgo es distinto. Traten de no aceptar cargos distintos o responsabilidades adicionales. Si es que tal cual dice responsabilidad adicional, el riesgo de esa responsabilidad va a ser íntegro para ustedes. ¿Está bien? La tercera recomendación es algo que estamos haciendo el día de hoy, que estamos informándonos un poco sobre nuestros derechos, sobre sus derechos en esta etapa del ejercicio de la profesión. Y finalmente algo que yo también mientras levantaba o hacía o recolectaba la información, es que suele suceder mucho que algunos juntan todas sus horas de trabajo para tener más días libres, ¿no? Entonces, ya, voy a trabajar, yo soy, no sé, Iron Man y voy a trabajar mis 10 12 horas diarias, así, 12 horas, 15 horas y así tengo más días libres y me voy de corrido. No, cuidado con eso, no hagan eso. Ahora,
Profesor, o César, ya me has explicado qué derechos tengo. Ya sé también, me has dado algunas recomendaciones, pero no me has dicho todavía qué pasa si no me están respetando los derechos, ¿no? ¿Qué hago si es que están vulnerando mis derechos como profesional de la salud? Porque, ojo, también pueden vulnerar, no es que ustedes no tengamos derechos, ¿no? Ya acabamos de conocerlo. Entonces, lo primero es la defensoría del médico, del material también que me ha brindado, que he encontrado es bastante importante que está a cargo del Colegio Médico del Perú, ¿no? Les pueden ofrecer ayuda a la Defensoría, ayuda de primera mano y después, de acuerdo a la complejidad del caso, también un poco más de orientación, ¿está bien? Entonces, es una instancia donde yo puedo acudir, es, digamos, el mismo cuerpo, el Colegio Médico, ¿no? Entonces, son los mismos colegas brindando asistencia a sus colegas, ¿está bien? Entonces, ese es un primer eh, lugar. Lo segundo es, obviamente, los juzgados de acuerdo a la materia, ¿no? Obviamente puedo acudir a un abogado. Imagínense, no sé, una situación de algún tema relacionado a alguna mala atención, X, Y, Z, eh, o por ejemplo, si tengo un tema laboral, profesor César, usted me dijo que tenían 72 horas para entregarme mi salida de Serum, pero voy una semana y entregué todo y no tengo nada, o me están obligando a hacerme más, a quedarme más horas, o no me han pagado mi bono de instalación, o no me están cumpliendo con el pago de la remuneración acordada, puedo ir, por ejemplo, acudir también a un juez, ¿no? A decirle, oye, no se está respetando los términos y los acuerdos. Y finalmente también puedo acudir a instancias administrativas, ¿no? Acorde a dónde están haciendo o dónde están practicando, puede ser en MINSE, Salud, PNP, tienen instancias también donde uno puede alzar una protesta, ¿no? Decir, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Está bien? Entonces, eso también es muy interesante. No solamente es bueno saber dónde es que mis derechos, sino que también es cierto que se vulneran los derechos a dónde puedo acudir, ¿no? Entonces, estas son algunas de las instancias. Entonces, cumpliendo exactamente con el tiempo asignado, creo que en esta segunda parte hemos conocido de manera bastante precisa, digamos, bastante, eh, sí, la palabra es precisa, sí, bastante precisa, hemos conocido y bastante, se me, perdón, bastante focalizado el tema de eh, los conceptos laborales básicos, ¿no? Ahora, acá hay que entender siempre que el Serum también digamos, un momento laboral bastante especial, ¿no? O en el sentido no de que sea bonito, bueno, de que es bonito y todo eso como experiencia, pero también en cuanto a la normativa, ¿no? No es que uno pueda ser serumista toda su vida, no. Hay que reconocer, y es por eso que no es considerado, por ejemplo, como no hay una relación laboral, ¿no? O sea, no es que ahí sean mis jefes y los subordinados y yo pueda hacer el serum todo el tiempo que quiera. No, es una actividad que está orientada a ser limitada y la mayoría de personas la realizan porque tienen que o aspiran a ejercer de manera posterior actividades que requieren como requisito haber hecho el serum. ¿Está bien? Entonces, siempre hay que pensar en eso. Es una actividad, el serum es una modalidad de práctica de los profesionales de salud que les permite de primera mano asistir, pero que incluso ya hay pronunciamientos de varios, por ejemplo, del Tribunal de Servir, que es la autoridad de servidores públicos, que se reconoce que no hay, digamos, una relación laboral, ¿no? No es jefe-empleado, no. No, eso no excluye que tengan remuneración, que tengan derechos, sí, pero no es una relación laboral. Está bien por el criterio de temporalidad, dos, por la obligatoriedad de la ley. No es como si fuera jefe empleado, imagínense, sería una modalidad que obliga a trabajar a las personas y eso iría contra la libertad directamente, ¿no? Acá no te obligan a trabajar, sino te obligan a realizar esto para tener ciertos beneficios después. Está bien, entonces creo que con esto culminamos esta el curso del día de hoy, el taller del día de hoy. No sé si mediante nuestra moderadora alguien tiene alguna duda, consulta. Hay una pregunta sobre dónde me quejo frente. A ver, lo primero que hay que entender es que, Pilar, sí, efectivamente, ¿no?
Donde yo me puedo quejar en primer lugar es en el mismo Servir. Servir tiene oficinas de asesoría y defensoría y sí, yo también ahí sí comparto un poco que es cuando menos un poco tedioso hacer cualquier queja. Lo otro, quizás podríamos, al ser un tema relacionado a a una prestación de salud, podríamos estar. Sí, acá es básicamente, a ver, ¿dónde es que yo me puedo quejar? En primer lugar, la queja siempre va direccionada a la institución responsable del proceso. ¿Está bien? Si la institución responsable del proceso no responde o no brinda la respuesta de manera oportuna, tengo que seguir jerárquicamente el trabajo, ir yendo, digamos, de manera superior, ¿no? Servir, por ejemplo, está adscrita a qué ministerio. Servir está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Está bien? No, no al Mintra, sino a la PCM. ¿Está bien? Entonces, eh, lo que podemos hacer es escalar y tratar de buscar defensorías en PCM, ¿no? Específicas para eso. O si no, también en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente, sí hay temas de burocracia y temas de esfuerzo y gasto, pero digamos, es el camino que toca recorrer, ¿no? Lamentablemente, y como tú comentas, ¿no? Los efectos son totalmente adversos, o sea, se une un proceso y quedan las plazas desiertas, pero no porque la gente, los médicos no quieran postular, sino porque tu proceso no es el adecuado, entonces está fallando ahí, ¿no? Empezamos por la misma institución y si no, buscamos alternativas en PCM. Bueno, muchas gracias por la ponencia de hoy. En verdad ha sido muy buena, muy productiva. Ahora ya nos hemos recargado de mucha información importante para el Perú y nos despedimos. A quienes muchas gracias también a quienes nos han acompañado el día de hoy. Tenemos más entrevistas y ponencias según nuestro cronograma que se ha sido compartido. Esperamos que puedan acompañarnos en la próxima y recuerden también seguirnos en Facebook e Instagram como Asociación APREDI y también al Colegio Médico del Perú. Cuídense mucho, muchas gracias. Muchas gracias.